contexto, ahora vamos a escuchar algo de nuestra propia historia como región. Noel va a hablar y después vamos a tener comentarios de Pablo y de Mario, para que todos puedan tener una idea, porque hemos escuchado durante esta reunión que, bueno, en el pasado todo fue muy bonito y todo. Vamos a escuchar que tal vez no fue tanto así. También queremos educar a Álvaro, de hecho, para que sepa algo de la historia de la región del Perú. De la región, los colombanos celebramos 50 años en el Perú. Fue el año 2002. Como 2 o 3 años después, Lalo nombró una comisión que componíamos Juan Lofón, que en paz descanse, mi persona. Entonces Lalo dijo, sería bueno que intentemos publicar algo sobre estos 50 años que estamos acá. Y bueno, yo conversando con Juan me dijo, yo no sirvo mucho para estas cosas, mejor sigas tú. Entonces conocí a una persona que me enseñó, Jenny Romero, que es sabe algo yo no quise hacer una historia de los colombanos aislado, ni del país, ni de la iglesia. Me parecía importante que no somos una isla, somos misioneros mandados de una iglesia a otra iglesia. Y es importante situar lo que intentamos hacer en relación con esa iglesia y en relación con ese país. Y sabía a grandes rasgos la línea de Jenny Romero, que tiene su perspectiva, que es muy clara en el libro. Entonces, después de 3 años y medio, 4 años creo, y de hacer una entrevista a todos los colombanos en el Perú, empezando con Miguel Fitzgerald, que figura entre los primeros en llegar, que vamos a ver muy pronto, se publicó este libro, que yo diría que es una historia de los colombanos en el Perú. De repente se podría escribir 10 historias. Esto es un intento de escribir una historia de la misión colombana en el Perú, sí. Hablando con él y personalmente desde una perspectiva. Sí. Y mira, yo recibí después muchos aportes, muchas críticas también. La Fuerza Tapia nunca pretendió ser infalible, es un intento de poner por escrito algo. Alguien que quisiera recoger y hacer el trabajo, bendito sea Dios. Yo no hay ningún problema. Solamente digo que esta pequeña hojita se basa en ese libro con algunas cuestiones personales y va hasta el año 2004 y no 2008. Yo puse 2000, digamos, va hasta 2008, no 2014. Habría que incluir en todo caso algunas cosas muy importantes. La muerte de Juan de Dios, son columnas de esta región. La entrega de la parroquia San Pedro y San Pablo, que tuvimos 43 años. La entrega de la parroquia San Martín de Porres, que tuvimos más de 50 años. La entrega de la parroquia Motupe Montenegro, que estuve nuestros hermanos no sé cuántos años, 12. Y cuando se constituyó la diócesis de Caraballo, se formó una diócesis nueva hace 7 años atrás, con 43 parroquias. La mitad de esas parroquias fueron iniciadas por los colombanos. 23 de 42 fueron fundadas desde la nada, construidas con gente, de manera que se entregó a Monseñor Lino 23 parroquias, sin contar lo de Chosica, ni el trabajo de Prendi en Sicuani con Por eso creo yo que en Lima Norte particularmente somos muy conocidos.
Estamos desde antes de la fundación de los barrios y hemos acompañado a lo largo de la gente. Yo puse ahí el nombre del autor del libro, se llama Caterino Romero, con una foto del libro abajo. La persona que hizo las entrevistas a todos, y esas entrevistas están, si alguien quiere chequearlas, esas entrevistas están en manos de Tony. Las preguntas hechas y las respuestas dadas están, los originales copiadas están, son así, de material. Y como Juan no quiso participar, yo lo hice. Se ha traducido al inglés, pero nunca se publicó porque nos preguntamos a quién de habla inglés se le interesa. Se entregó a quien escribe actualmente la historia de los colombanos por los 100 años, Neil Collins, ¿no? Pero publicarlo en Irlanda, ¿a quién le interesa? Publicarlo acá en inglés, ¿a quién le interesa? Publicarlo en Australia, publicarlo en los Estados Unidos. Entonces se tradujo, mas no se publicó por dudar de la distribución, a menos que se regale. La lista de todos los que trabajaron en el Perú está en el libro, no están acá, sino algunos. Eso me parece muy importante. Y creo que es importante la Menuhin Mission to China. La congregación fue fundada para evangelizar a la China. Y Mao toma el poder en el 49. Los misioneros son expulsados. Los primeros colombanos llegan al Perú 3 años después, en el 52. El año 49 y el año 52 son muy cercanos y son cosas que suceden, que ha habido colombanos que estuvieron en la China, que son disponibles, Ono Kane, por ejemplo, que fue mi primer superior, Ed McElroy, ¿no? Joe Kennedy, que había trabajado en Japón, no sé, alguien más, Jerry Smith, que trabajó en la parroquia de Mario, ¿no? Entonces es importante ligar la clausura en China con el principio acá. Entonces, muy breve, ¿no? El libro se escribió a través de entrevistas personales, memorias y testimonios, más la perspectiva de la autora, que tiene una perspectiva como lo tiene cualquier persona. No hay persona acá que es neutro, todos tenemos una perspectiva, y si hablamos, se hace manifiesto. Ella leyó las constituciones, los acuerdos de los capítulos generales, y una serie de fotos que figuran en el libro, textos, breves historias de algunas experiencias de parroquias concretamente, y el origen, especialmente de los países de origen de los primeros colombanos. Eso me parece muy importante. Se habló aquí el otro día. Creo que este tema es importante por lo siguiente. Si yo digo que sale esta tarde hay coreanos, o filipenses, o chilenos, o peruanos, o irlandeses del norte y del sur, ¿se puede hablar de una de esas personas sin saber algo de su historia? O sea, yo puedo hablar con Felipe y conocerlo bien si no sepa nada de Corea, o con Rory si no sepa nada de las Filipinas. Creo que por eso los países de origen de los primeros misioneros es muy importante, porque vienen con su cultura, con su entendimiento del Evangelio, con su manera de evangelizar, con todo lo que es la persona que vive. Simplemente anotar historia del Perú y de la iglesia peruana y latinoamericana. Es importante tenerlo en cuenta. Figura en el libro algunos hechos. En Europa es prácticamente inmediatamente después de la guerra, donde ha habido mucha destrucción y muchas emigrantes a América Latina.
alemanes que van a Chile, italianos que vienen al Perú. Europa está muy desestabilizado, la gente sale, por eso que hay ni Colí ni apellidos así. Una de las pocas veces que estuve en Chile, el carro en que viajaba se malogró y me recogió un chileno. Su nombre no fue Pinochet, pero como Pinochet, nada tenía que ver con América Latina, sino con Italia. Y me habló de la cantidad de descendientes alemanes que hay en Chile. Álvaro nos dará la cifra, es una cifra muy alta. No sé qué porcentaje dirás, Álvaro, de descendencia alemana. Están en el sur, ni idea. Ya, 22 hasta el 65. Ver nombres más nacionalidades que figuran. Yo aquí a la vuelta tengo algunos nombres de algunas personas que de repente muchos acá conocemos, ¿no? Recordar el momento histórico. Mi libro de moral fue Jénico, mi libro de dogma fue Tancred. Lo que leí el primer año fue Food, The Life of Christ. The Imitation of Christ was read at breakfast. The more often I go out into the world, I return less man. Few are improved by sickness, and those who travel much abroad seldom become whole. Entonces, eso fue un poco. Yo pasaba la mitad del tiempo de estudio tratando de traducir el Jénico, y no sé si es belga o qué, traducir el Jénico del latín al inglés. Para entender el moral, y fue terrible, porque tú podrías pasar 2 horas tratando de adivinar qué es lo que Jénico quiere decir. Eso dijo en cuanto al background del cual provenimos. Bien, yo diría que había una espiritualidad dualista, estaba separada el alma del cuerpo. La vida eterna de esta vida, estoy al pie de la página 3, por la espiritualidad, la vida espiritual de la vida material, con excepción de algunas obras de misericordia o algo así, y la iglesia del mundo. Y ahí en algún lugar puse, ¿cómo es el dicho? Extra iglesia nulla est salus. Outside the church there is no salvation. Entonces uno tenía que, por eso fuimos fundados para ir a la China, para salvar a los chinos y que pudieran entrar en la iglesia. Recalcar, y esto es muy importante, el pueblo al que llegaron, pueblo pobre, el sacrificio personal de los primeros colombianos en llegar. Yo me acuerdo haber escuchado a Mary Kilainen y en menor grado Miguel Cristiano, cuando los dos vivían en un cuarto que da para Caquetá. En la esquina de Caquetá, en plena esquina ahí había un cuarto chiquitito de 2 cuartos. Cuando uno entraba para dormir tenía que cruzar encima de la cama del otro para llegar a la otra cama más adentro. Entonces, algunos anécdotas de ese Lainis tuvo un resentimiento toda su vida que no pudo ir a Irlanda para enterrar a su madre porque se iba cada 10 años. Uno llegaba en el 52, regresaba en el 62. Y Leinen no fue para enterrar a su madre. No se consideró ni compassionate leave ni nada. Y Leinen toda su vida estuvo amargado por el hecho de no poder haber enterrado a su mamá. Las primeras parroquias, bueno, San Martín, cuando no fue San Martín, sino Beato Martín de Porres, porque Martín fue canonizado por Juan XXIII, más bien por la devoción. Luego la Virgen Dolorosa. ¿Quién construyó la Dolorosa? Fitz. Santísimo Sacramento hacia Condevilla, ¿no? La Santa Cruz. ¿Cómo? Desde el año 63, creo. Después de la Dolorosa, ¿cuál, Mario? Dolorosa y la Santa Cruz. La Santa Cruz, o sea, las 3 por la avenida Perú, ¿no? La Dolorosa, la Santa Cruz, luego Condevilla. Bueno, más o menos así. No. He mencionado a la expulsión de China bajo Mao 49, la llegada de Gandhi a Irlanda
recibió titulares muy grandes en Irlanda. Galbraith fue como John Wayne, fue un héroe en Irlanda. Galbraith había estado encarcelado, tenía un peso enorme frente a la iglesia irlandesa y fue tratado como un héroe cuando regresó. Su familia proviene muy cerca de donde vivo, como 18 millas. Galbraith escribió una carta a su madre en un momento de su vida diciendo que era muy difícil entender a los chinos y que el idioma era muy, muy difícil, que después de 7, 8, 10 años se hablaba nada. Y su mamá le contestó: "Put St. Columban before you, put St. Patrick behind you, put your head down and plow away." Recitado a nosotros indalguen por afrontar las dificultades cuando se presentaban. Se aceptó la primera parroquia del 51, lo que hoy es San Martín, y se empezó el trabajo considerado una parroquia rural con 4 barrios en el 52. El cardenal Guevara fue muy inteligente porque lo que hizo fue entregar el territorio entre los 2 ríos a los colombanos, el río Rímac y el río Chillón. No hubo nada sino una área geográfica. El río Rímac acá, por donde está el montón, el río Chillón, ustedes saben dónde está. No hubo nada. Entonces, nosotros aceptamos muy poco, que resultó ser enorme, una ciudad en sí. El cardenal Guevara no fue landazme, inteligente. Donnelly decía pocos meses antes de morir que él empezó y terminó en la misma parroquia. La primera parroquia de Leo fue San Martín y lo último los Santos Arcángeles, por las haciendas, que venían a celebrar misa en las haciendas, ¿no? Chuquitanta, Garagay, etc. Entonces Leo tenía un post. Yo empecé y terminé en el mismo lugar. Ahí hay a la web de los nombres de los primeros colombanos. Primer párroco, Martin Ford. Primer superior, Miguel Fitzgerald, 52. Y en cuanto a los años de llegada, Mario Pepe o Premi pueden corregir: 52, 54, 55, 57, 58, 59 y 60, Mario mismo, que fue ordenado en diciembre de 59 hasta el 60. Yo ahí digo, para saber más, gracias a Dios, cuando Gabriel dijo ayer, tenemos la conversación entre Leo y Juan con el grupo. Yo dije, ahí conversen con Leo, Juan y Mario. Mario es el único que queda de esos 3, conversen rápido con Mario. No sé si está ahí. ¿Cómo se mandó de Irlanda una comisión para visitar 3 países, Ecuador, Colombia y el Perú, para averiguar cuál sería el lugar más apto para una misión colombana, después de clausurar la China? Y al estar aquí, Fergus Murphy, estoy en la página 4 al pie, Fergus Murphy murió en Lima, fue uno de los primeros investigadores y murió acá. Y se tomó como señal que ese debe ser el lugar de misión. Mario, sí, corrige si hablo mal. No, él murió en el año 52, cuando ya habían venido con Ford. Ok. Estuve aquí con 15 días cuando murió. Ok. Es cierto que se tomó como señal del lugar de misión, el lugar donde él había fallecido, ¿sí? No escuché eso también. Terminaron ya con John McFadden en el postulado del mar en Buenos Aires. Ah, sí. Mismo año. A donde fue Pato Eden a trabajar con John McFadden. Sí. Bien. Ahí en la página 6, más o menos, la pastoral fue igual que Irlanda. Bautizos, misas, lo que nosotros hacíamos. Hay inicios de cambio, porque hay un pequeño cambio. Yo puse en el punto E, pastoral tradicional. Hay cosas
que no se hablaba tanto. Cooperativas de crédito con derivado. La gente empezaba a llegar, se empezaba a construir sus casas y había falta de tal. Casa de Villa María, iniciada por Juan Landázuri Ricketts, un poco un lugar donde tener acceso a los pobres para tratar de hacer algo. Con ocasión fue la misión de Lima y una casa de Landázuri, si no fue el motor de la vida argentina, pero por el norte de Lima. ¿Qué Villa María es esta? Villa María del Perpetuo Socorro. No, eso fue en el año 62. Ya, bueno. Yo fui por ahí. Está bien. Misión de Lima 57, creo que es con ocasión a eso, Mario, que se enamoró de casa, ¿no? No. Hubo dos eventos que se llamaban Misión de Lima. Uno que era ya organizado por Landázuri como servicio social en los barrios pobres. Eso. En el año 67 hubo misión general para sí. Me refiero a la primera. Si es 62 y no 58. Y Caritas, asistente social. Cuando yo fui a la parroquia de Puebla, había un asistente social para ver casos de emergencia. Consejo parroquial, no solo sacerdotes. Bueno, esto no voy a entrar en ello, mirar a los ojos. Los movimientos, la JOC, y ver, buscar, actuar, lo que fue el estilo de Juan 23, y luego Medellín. Alfabetización, asistencia sí, pero con formación. Juan O'Connell en la relata una experiencia muy larga para explicar eso. Asistencia a la gente sí, pero con formación. Es una conversación que tiene con una religiosa en la parroquia y él lo cita como algo muy importante, que asistencia solo no. ¿Y cómo le impactó? Estará en el otro cassette donde habla Leo con Juan, porque no hay vez que hable que no lo siga. Ayudar a la gente sí, pero con formación, no daños. Y luego el concilio 62 al 65. Esto es importante, volteando la página, he puesto a Juan 23 y uno de los peritos del concilio, que es Randall. Aquí he tratado de poner muy brevemente dos palabras sobre el concilio. Hay 16 textos como fruto del concilio. Juan 23 llama al concilio apenas es elegido como papa. 23 veces dice: yo tengo intuición que es tiempo dejar que entre aire fresco a la iglesia, y se usaron dos palabras: aggiornamiento, que es italiano, hay que ponga la palabra correcta, que quiere decir renovar. Y lo otro decía abrir las ventanas para que entre aire nuevo. The Vatican is very stuffy. Hay que dejar entrar aire libre. Más concretamente, sentía Juan que se iba perdiendo la relación entre la fe y la vida. Que esto andaba por su cuenta y esto por otro rumbo. En concreto fue una preocupación muy grande. Que la iglesia no estaba al tanto con el mundo moderno. Se había dado todo lo que hablamos hoy en la mañana, ¿no? La fe y la razón y la fe y la modernidad tal como fue 15, 20 años después de la guerra. Para él era muy importante el ecumenismo. Y en su discurso de inauguración menciona que la iglesia sea la casa de todos, especialmente la casa de los pobres, pero no se logra a tratar ese punto, aunque es puesto en la agenda por el mismo Juan. Será luego. O sea, es un concilio muy importante para estos tres puntos. No logra tocar esto. Los episcopados fuertes y los expertos grandes no hablan de esto porque no es su mundo. Juan 23 lo intuye y lo pone sobre la agenda. Hay una o dos frases en la Gaudium et Spes que dice los gozos, las esperanzas, etcétera, 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 y habla de un mundo más humano, pero es una
es un documento muy optimista sobre el mundo moderno y lo que podemos hacer en el mundo moderno con la tecnología, con la capacidad, con la inteligencia. Esto no entró realmente. Entrará recién en Medellín, que Gutiérrez considera como parte del mismo concilio, pero más luego, 3 años luego. Para Gustavo, los pobres y lo que sucede en Medellín es Vaticano II continuado, porque fue puesto en la agenda, mas no fue tratado. Los grandes documentos de Lumen Gentium, cómo la Iglesia se comprende a sí misma, que es muy distinto a lo que yo aprendí en la dogma de Tom Gandhi. ¿Cuál es el rol de la Iglesia respecto al mundo? Lumen Gentium lo dice, ¿no? Para que ustedes sean luz y sean fermento. Raro dice que cuando se haya olvidado todo lo de Vaticano II, se citará una frase, que la Iglesia es como un signo o sacramento de la salvación de Dios en la historia, entre la humanidad. Esto proviene de estos 2 documentos grandes. El otro es algo que vimos los frutos en el Perú, en las parroquias, las 2 parroquias donde he estado, creo que no hay casa que no tenga la Biblia. El gran texto del Dei Verbo, que atravesó las 4 sesiones del concilio y recién al final había mucho debate sobre el texto. Entonces atraviesa, cada vez es guardado hasta muy al final. Y quizás lo que conocemos mejor, por ser más evidente y más práctico, la liturgia. Entonces, esos 4 textos, diría, muy importantes para mí. Yo me acuerdo haber estudiado la Eucaristía de 2 formas. En la teología dogmática, con John Jomorillo. En la escritura, con Sean Frey, y parecía como si se hablara de 2 realidades distintas. Sean Frey presentó la Eucaristía por los textos sinópticos, hagan esto en memoria mía. Y Lucas y Pablo por un lado, y Mateo y Marcos por el otro lado, y desarrolló todo eso. En la dogmática, de fe, ¿no? Infalible es un sacramento. Infalible, que es un sacrificio, y 3 o 4 puntos más, de acuerdo con en la sala. Entonces, esto es muy importante, y es muy importante hasta hoy. Como ustedes lo saben mejor que yo, no hay vez que se ponga algo sobre la Biblia donde no se llena la sala. En gran parte es debido a esto. Para nosotros, sabiendo que es agentes por la misión ad extra hacia los pueblos, y yo he puesto allí, lo retoma Juan Pablo en Redemptoris Missio. Del concilio agentes, y Juan Pablo lo complementa en definir en sentido estricto qué es lo que quiere decir agentes. Porque había un debate si América Latina es lugar de misión o no, porque este es un continente cristiano y pobre. Entonces, si esto es igual que la China, la respuesta a esta pregunta está en Redemptoris Missio, porque Juan Pablo pone los puntos sobre los y es que América Latina es lugar de misión en sentido estricto. No es del concilio, pero sí es de una encíclica luego. Además de eso, me parece que hay una cosa de Juan Pablo que se mencionó en la mañana de hoy, que es muy importante, que es la encíclica Populorum Progressive. Cuando Pablo VI dice el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. No hay papa que ha estado que no vuelve a Pablo VI, a Montini. Juan XXIII muere apenas terminada la primera sesión del concilio. Entra Montini como papa, toma el nombre de Pablo VI, y él lleva 3 sesiones. En primer lugar, decide continuar. Y hay 3 sesiones más. Y escribe 2 encíclicas. Una, Ecclesia Suam, que un poco recoge los 2 grandes textos del concilio. Y otro,
el desarrollo de los pueblos. Esa frase que fue muy importante. Gutiérrez no podría haber escrito Teología de la Liberación sin la entrada que da Montini. Menos humanos es esto, más humano es esto. Menos humano es la falta de lo necesario para vivir, más humano es tener pan, ¿no? Y dice, más humana es la fe, dice Montini. Entonces habla de una fe que humaniza la vida, de que los hijos e hijas de Dios son hermanos. Textualmente, más humana es la fe. Anteriormente se funcionaba de otro esquema. Esto es el primer piso, esto es la vida de todos los días, ¿no? Y este segundo piso es la vida sobrenatural. Aquí están los sacramentos, no tan, estoy burlando un poco, pero digamos, esto es el pan nuestro de cada día, danos de hoy. La vida espiritual del alma, the more I go into the world, the return less a man, etcétera, etcétera, etcétera. Extra iglesia, nula es sanos, tiene que ver como si fuera un segundo piso. Yo me acuerdo las organizaciones a las cuales participó mi padre. Mi padre estaba en cada organización que hubo en mi pueblo. En la Iglesia 2, San Vicente de Paúl y la Fraternidad del Sagrado Corazón. Lo que hacía era llevar carbón y cosas para la gente pobre del pueblo. Fueron las obras de misericordia, lo que era el trabajo de San Vicente de Paúl. Bien. Un punto muy breve. Los obispos, ahí hay una lista más completa hasta el 2850. Parroquias colombanas, en la página 10. En la página 11 quiere decir lo siguiente. Los obispos de América Latina se habían conocido a lo largo del concilio. Todos los jesuitas estuvieron en una casa, todos los oblatos, todos los franciscanos, todos los dominicos, y conversaron mucho. Y un obispo chileno, don Manuel Larraín, y Domenico Cámara, antes de salir de Roma, ya existía el SELA, ¿no? Hablaron con Pablo VI sobre que los obispos de América Latina querían reunirse para ver cosas que no se han podido tratar suficientemente en el concilio. Y Pablo VI viene a Medellín para inaugurar la conferencia. Gastaron 3 años en prepararlo, tomaron 3 años para prepararlo, del 65 al 68. Es lo que está en la página 11. Cuando se hablaba en la mañana sobre la paz, pensaba sobre el texto de Medellín sobre la paz. Las características, lo que decimos en la misa, la paz esté, muchas veces hablo con la gente, ¿qué decimos? Yo doy un abrazo a Luis Becker y digo, la paz esté contigo. ¿Qué implica eso en términos cristianos? El documento sobre la paz da las características de la paz para un cristiano. También los niveles de la pobreza material como un mal, la pobreza espiritual, como poner la vida frente a Dios, y la pobreza de solidaridad para erradicar la pobreza. Aquí, en estas cosas, los obispos de América Latina escriben para su iglesia cuando the rubber hits the road de esto, ¿qué decimos nosotros a nuestras iglesias? He puesto solamente, yo tenía 2 años en el Perú cuando esto sucede. Mario había tenido 68, muy corto, además 3 semanas, algo así. Pero estuvieron como 3 años preparándolo. Fue muy importante. Yo fui a un montón de charlas. Yo dije, yo me levantaba cada día a las 6 de la mañana y me acostaba cada día a las 10 de la noche. Yo fui a un montón de charlas sobre la pobreza, análisis sobre la coyuntura, realidad socioeconómica, y me quedé todos. Amós, Jeremías, Ezequiel, Dry Bones, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo dije, me acordaba de 2 profesores en Dante.
Sean Frey y Cyril Haddon. Sean Frey y Cyril Haddon, para mí, parecían muy importantes, porque encajaban con lo que yo iba a decir. Muchas cosas para mí no tuvieron mucho sentido, sino como cultura general, por decirlo así. He puesto a Landazuri, cuyo libro fue inaugurado anoche, recibí un correo hoy, el libro de los 100 años del nacimiento de Landazuri, se inauguró anoche en la iglesia de San Francisco. Landazuri fue franciscano, ¿no? Pues Bambaré dio una parte principal ¿no? Fue el primer vicepresidente en Medellín. Fue muy importante. Y escogió como su consejero teológico a Gutiérrez, también por Puebla, aunque Roma lo vetó la segunda vez. Yo he puesto ahí en la página 12 tres características: ver, juzgar, actuar. Ahí toma la iniciativa Juan 23, no sé cuál de las dos encíclicas. O es o Mater et Registra o Paz en la Tierra. No sé cuál de las dos encíclicas de Juan 23. Él toma ver, evaluar a la luz del Evangelio, actuar. Ese es el método que es una medida. También Gaudium et Spes usa de alguna manera ese método, que proviene de Bachop y de Cardinal. No, el que fundó Bachop, Cardine, ¿no? Sí, se refleja acá. Yo no voy a hablar de los choques. De repente Mario y Pablo va a compartir ahora. Fue terrible, hubo gracia y pecado por los dos lados y tenemos suerte de estar acá. Fue terrible. Pregunten a Mario y a Pablo al respecto. Fue terrible. Me acuerdo de una frase de Chesterton: "And Christian killed Christian in a narrow dusty room." Fue terrible. If your friends are like this, I wouldn't like to have enemies. Puedes dejar esa frase. Simplemente quiero decir lo siguiente. Hay un texto famoso, en aquí termino, que habla de 4 grandes líneas de pastoral en América Latina. Y ahí están las características de 4 tipos de pastoral con la teología que acompaña cada uno. Esos 4 estuvieron presentes en los colombianos desde el principio. De todo ha habido, como cualquier otro grupo. De todo ha habido. Y lo que pasó con nosotros pasó con los jesuitas, con Santiago Apóstol, con Marinol, etcétera, etcétera, etcétera. De repente lo nuestro, por lo irlandés, fue más flemático, pero fue lo mismo sucedió. Y de repente terminar ahí, yo he mencionado algunos puntos en cuanto a la congregación. Las preguntas que se pusieron frente a nosotros en el capítulo general de Chile, que de alguna manera siguen como agenda nuestra. Business as usual, downsize and raro. En cuanto a las líneas pastorales y las parroquias, digo esto: se refleja entre los colombianos las 4 líneas de pastoral en América Latina en mayor o menor grado entre el grupo. De todo ha habido. De todo ha habido. Mezclado muchas veces, no había ninguna versión pura. De todo ha habido. Dejo las preguntas para que esclarezca Mario y Pablo y termino ahí porque dije que iba a hablar 15 minutos y ya estoy hablando más de lo debido. Para que haya servido de algo. Gracias. Yo llegué en el año 60 con 3 asociados. Hubo un asociado, Clinton Cassidy, que fue el año 58, que el primero. Y el año que llegué, yo era
8 curas, 7 colombanos y un asociado, buscamos nosotros 4, de modo que éramos 12. En recibía el trato de Belén, no hubo lugar donde dormir. Queríamos que requerir un convento aquí en Santa Inés. Tampoco no hubo escuelas de idioma y los 3 voluntarios asociados tenían una profesora que les daba clases aquí en Santa Inés. Llegaban a San Martín de Porres por el Virgen Dolorosa y la Santa Cruz para celebrar misas y hacer bautizos, todo en latín. Yo recuerdo ya estuve yo como 3 meses en la parroquia de San Martín, como ya tenía castellano. Creo que fue por el año nuevo. Nos dejaron a mí y al John McKean hacer los bautizos. Hubo 56 bautizos esa noche. Venían de las chacras de alrededor hasta el río Chillón. Yo estuve en el despacho apuntando los nombres y él haciendo los bautizos 10 chicos a la vez. Y terminamos casi sobre las 11 de la noche. Él bautizó 9 niños. Yo tenía apuntado 10. No sé cuál se escapó porque los padrinos o están un poco tomados o están un poco cansados. Y así fue cuando llegaban el año siguiente, el año 61, 12 asociados y un colombano, John McKean. Y fue lo mismo, ellos estaban aquí en Santa Inés, en el convento, y tenían 2 profesoras que les daban clases en castellano. Y fin de semana llegaban ya las 3 parroquias, ya eran 3, y bueno, todo en latín, no necesitaba tener mucho castellano. Y el año siguiente creo que vinieron 6 asociados. Y durante más o menos 25 años, 2 tercios de los curas aquí eran asociados, 1 tercio eran colombanos. Con esa diferencia de opiniones, de formaciones, también algunos que trabajaron en Inglaterra, algunos eran ingleses. Yo recuerdo que vino aquí Juan Bloig, creo que en el año 63. Éramos 25 curas en total. Y la edad mediana era 29 años. Todos mocosos, sin conocer mucha experiencia personal. Y en eso se iban dividiendo la parroquia, bueno, las 3 parroquias. Creo que en el año 62 o 63 se formaron 8 parroquias el mismo día. Así ya mandándolos a trabajar en esas nuevas parroquias. También recuerdo que estaban invadiéndose los terrenos, lo que ahora es Independencia, que todo era vacío. Uno celebraba misa en las haciendas los domingos y uno volvía a la parroquia San Martín diciendo: hay una nueva parroquia ya para Cruz de Camaro. Han invadido anoche 5,000 personas la campo de Cueva, hoy en Independencia. Esos son unos recuerdos. No teníamos casa central hasta el año 64 y era geográficamente con la equidistancia entre todas las parroquias que hubo en aquella época. El día de descanso, más o menos la mayoría lo tomaban el jueves, jugaban golf. Algunos tenían problemas jugando golf en un país pobre, trabajando nosotros con gente pobre, o se lo vieron como un escape ya de la realidad que vivíamos cada día. Hubo un camino asfaltado
era la Panamericana. Todas las calles eran por la avenida Perú, que era el lecho del río Rímac, y eran pedrones de ese tamaño. De modo que un carro no podía pasar, era demasiado abajo, solamente camionetas. Y hubo 2 surcos donde pasaban los ómnibus, los camiones, y tienen que seguir esas huellas en la camioneta. Y si se paraba un ómnibus, tú tienes que parar también, porque meterse adentro de la piedra se atascaba. Y para volver, igualmente lo mismo. No hubo agua, teníamos que comprar el agua de los camiones cisternas. No hubo luz eléctrica, las parroquias teníamos ya, como llaman, equipos electrónicos con motor. Todo era oscuro de noche y los desagües de la gente en la casa, igual en la parroquia, había un depósito en el suelo. Como el suelo era arenoso y pedregosa, no era mucho problema. Hubo una sequía negra antes del regadío que pasaba por la avenida Perú, después se acercaba al río Rímac y pasaba al costado de la parroquia en Santa Cruz, donde yo pasé el primer año ahí, y apestaba, era negra, gatos, perros muertos, cualquier cosa. Y también en esa época Lima olía a pescado por las fábricas de pescado, harina de pescado, de modo que hasta se impregnaba en la ropa. Y cuando yo fui a Villa María, el Montón, como se llamaba en esa época, eso fue encima del basural de Lima, que el basural de Lima desde el año 1911 hasta 1961. Y iban excavando piedra y arena en ese sitio, de modo que hay huecos enormes, y está lleno de basura. La gente lo invadió en el año 1955 y habían tapado ya las calles con tierra, pero como no hubo desagües, los chicos en la mañana llevaban ya las basilicas, honeypots, a tirárselo al río Rímac, pero a veces los chicos no llegaban al río, lo tiraban por la esquina del vecino. Y siempre olía a orina. De modo que pasado un par de horas allí ya no puede olfatear nada. La nariz ya se cansa de trabajo. También se tomaron la parroquia, que llegó a ser la parroquia por Reynoso, al lado del puente donde está el aeropuerto. El último puente de Rímac era el puente del ejército, que era un Bailey Bridge de 3 pasos. Y nosotros en el Montón tomamos ya el almuerzo en la parroquia de San Mateo, y para cruzar el puente se demoraba como 15 minutos de ida, 15 minutos de vuelta, porque siempre hubo un carro malogrado en pleno puente. Y el agua potable que utilizábamos lo llevamos ya en una dama Juana que vino de Chile lleno de vino, y 4 galones de agua, y con eso llevábamos el baño, y si un colombiano venía a visitarnos y orinaba y pasaba el agua, estábamos ya sin agua en el baño hasta el día siguiente. En los otros lugares, todo eran esteras, y las calles eran ya más o menos líneas rectas. Más adelante la corporación de vivienda los interesaban. Y lo mismo, compraba el agua, grupo electrógeno, y de noche no hubo ninguna actividad en las parroquias porque la gente no salía de noche, muy pocos. El único lugar que tenía luz eléctrica eran las parroquias. ¿Qué más?
precisamente aquí a mi boca ya es Pablo. Llegué a Lima en 1966. Cuando llegué ya los colombianos estaban bien organizados. Había un montón de padres, no sé cuántos, pero por lo menos 40. Más, hasta que 52 era el máximo. Así, ¿no? Y 4 en cada parroquia. De ellos, gran mayoría eran irlandeses, había unos americanos, no muchos, también ingleses, unos cuantos, australianos, 3 creo, 2, y un neozelandés. Y bueno, era un grupo en un principio muy bien, por lo menos yo llegué en febrero, creo, marzo, y mi primera tarea era estudiar castellano. Ya existía la casa central, así que estudiábamos en Cieneguilla, que es un lugar bien bonito. Y ahí estudiábamos castellano. Bueno, llegábamos fin de semana, nos recibían muy bien. Y bueno, yo no tuve problemas en eso. Me nombraron a la parroquia de San Mateo Posto, que queda frente a lo que ya está diciendo, que nosotros le decíamos el montón. Y bueno, pero mientras el montón era totalmente barriada, San Mateo tenía un parte céntrico que era como urbanización, no una urbanización elegante, pero por lo menos de gente que disponía un poco de plata y ya había casas hechas de ladrillo. Y bueno, por lo menos el primer año que yo estuve aquí, yo no sabía ni dónde era el norte y dónde era el sur. Y bueno, simplemente seguía lo que decían cualquier persona. Trabajé con un inglés, Ron Hudson, que era muy buena gente. Y bueno, me trató bien, por lo menos. Él tenía mucha dificultad con el idioma, creo, aunque en ese tiempo yo no sabía si hablaba bien o no, pero me parece que le faltaba bastante castellano. Además, no entendía nada de costumbres locales y de lo que era, digamos, entrar con la gente. Despistaba, sí, y invitaban cada vez a comer y todo. Pero me acuerdo, el primer año que yo estuve allí, la gente le avisaron a Ron: vamos a visitarte porque va a ser tu santo, tu cumpleaños, vamos a venir y cantar mañanitas. Entonces, en esto de 12 de la noche, la casa de San Mateo, por si acaso, tenía 3 pisos. Y es una casa de ladrillo. Y no faltaba esa noche agua. Entonces, ellos llegaron a las 12 de la noche y yo escuché la música abajo y pensé, bueno, no sé, ¿debo levantarme o qué voy a hacer? Y bueno, me levanté para mirar, por lo menos ahí estaban varios. Entonces en eso Ron sube del segundo piso con un balde, le llena de agua y tira agua a toda la gente. Entonces, bueno, eso no ayudó nada a la fiesta. Se fue
Eso fue el primer cumpleaños que yo me acuerdo en Perú. Quisiera decir un poquito acerca de unas personas que a mí me parecieron muy importantes. Había mucha división, creo que Noel mencionó eso. Yo no sabía qué cosas estaban peleando realmente en el comienzo. Y poco a poco me iba dando cuenta y bueno, nunca me comprometí ni con el izquierdo ni con la derecha. Pero bueno, era muy difícil a veces navegar en esos tiempos en cuanto a las divisiones que había en las reuniones. El primer director que conocí aquí era Ona Kane. Era un irlandés que sí había sufrido cárcel en China. Lo pusieron ahí y quizás muchos de los jóvenes que llegaban a Lima pensaban bien merecido, diciendo, pero para mí era una persona muy buena en ese sentido. Tenía su conciencia, tenía sus ideas, y muy bien. Lo único es que él nos dijo una vez, yo soy el párroco de todas nuestras parroquias. En ese tiempo, no sé, habrá habido 15 o 20 parroquias. De todas maneras, digo, yo soy el párroco y ustedes son mis ayudantes, yo les voy a decir qué hacer en cada parroquia. Y ese aviso no fue bien recibido. Pero, bueno, digamos, era muy bueno el hombre. Y también el grupo había sido bien difícil de manejar, creo. No como ahora, todos tranquilos. Bueno, en ese tiempo el cardenal de Lima era Juan Landázuri, que muchas veces lo criticábamos, pero yo creo que, años pasando después, yo llegué a tener mucho aprecio a Juan Landázuri Ríquez, porque tomaba decisiones difíciles. Cuando yo estaba 2 años nomás en el país, hubo la revolución de Velasco. Sí, Juan Velasco, que era un militar, y entró y tomar el poder. Y el primer día que avisaban de la toma de poder, había aviones dando vueltas y vueltas encima de la Plaza de Armas y del techo de la parroquia de San Mateo se veía muy bien. Y yo estaba esperando, pensaba, van a soltar bombas, pero no soltaron ninguna bomba, y en realidad creo que no hubo nada de disturbios. Había tanques en las calles, entonces la gente en ese tiempo estaba acostumbrados a golpe de Estado, aceptaron sin mucho problema a Juan Velasco, y pronto resultó que su programa era bastante favorable. Juan Velasco hizo un montón de reformas, de las cuales la única quizás que tuvo resonancia de mucho tiempo era la reforma agraria. Lo hizo agarrando todas las grandes haciendas y formando cooperativas ahí para administrarlas. En gran parte esas cooperativas
iban fracasando, pero el hecho es que los hacendados se retiraron, quedaba gente campesina o más o menos, y que ya tomaron cargo de su propia vida, porque una cosa que sí yo había apreciado en el primer año que estuve aquí, visitamos Andahuaylas una vez y allí nos llevaron a una hacienda donde, bueno, los hacendados tenían una casa, no era elegante, era simplemente como una casa de un agricultor, por decirlo, en Nueva Zelanda, ¿no? Casa grande, con casitas aquí y allá para los animales y todo eso, pero por ahí en un rincón había como un pasaje con unas chocitas y ahí al final de ese pasaje había una capilla. Entonces fuimos allí y celebraron la misa y resulta que los trabajadores vivían en esas chocitas y bueno, yo quedé con la idea, parece que son esclavos estas personas. No hablaban, no decían nada, bueno, decían papá, bueno, además hablaban quechua, ¿no? Así que no entendía, pero todo era estar haciendo así, papá, papito y mamita y todo eso, que me pareció sirvientes, pero ya, y resulta que era así. Después yo me enteré bien de la situación en esos tiempos. Esas personas vivían ahí en esos, bueno, casitas, por decirlo, pero no recibían ninguna remuneración. Lo único que recibían era un pedazo de terreno que podían cultivar. Y ese pedazo, de todas maneras, pertenecía al hacendado. Y el hacendado a veces, por ejemplo, si les faltaba para semilla, les prestaba semilla para sembrar ahí en ese pedazo de tierra, pero les cobraba tanta plata. Entonces tenían que pagarle, pero cuando cosechaba, de todas maneras comían toda la papa, por cuanto quedaban siempre con una deuda. Con esa deuda ya no podían ir a trabajar en otro sitio, tenían que pagar primero, entonces prácticamente era esclavitud. Y Juan Velasco, con su reforma, mientras muchas cosas no funcionaron, ciertamente, libró esa gente de esa esclavitud. Y esa es una de las cosas que yo he podido palpar y sufrir las consecuencias, porque ahora los campesinos piensan que somos todos iguales, entonces que tienen derechos, y hasta el párroco a veces quieren cobrarle por sus servicios. Muy incómodos. Habría sido mucho mejor que Velasco haga otra cosa. También hizo una ley muy interesante y revolucionaria, ley de la reforma industrial. Sí, donde los trabajadores tenían que recibir un porcentaje de las ganancias cada año y también participar en la junta que dirigía esas empresas. Era bonito la reforma, pero nunca funcionó, porque desde el principio los empresarios sabían que ya estaba preparándose esa ley
Entonces ya utilizaba dos libros, ¿no? Había el libro de caja oficial, donde siempre todos los años arrojaba pérdida. Esa empresa iba perdiendo plata. Bueno, la realidad era que estaban haciendo muy bien, pero no iban a repartir nada de esa plata a los trabajadores, al diablo con eso. Entonces, bueno, para mí, Juan Velasco hizo, quizás su gobierno tenía sus problemas, ¿no? Y no siempre era tan bueno para nosotros, pero su labor, de todas maneras, yo pondría como un cambio verdadero en la vida de la gente. Y no sé, quizás me equivoco, ciertamente Vaticano II era antes, ¿no? Porque Velasco entró en 68, ya Vaticano había terminado en 65, ¿no? Pero yo sospecho que los obispos del Perú, en gran parte, quizás recibían ideas de esa revolución de Juan Velasco, y ciertamente se atrevían a hablar, en parte porque hubo un ambiente de cambio, y ellos pedían muchos cambios. Como Noel ya nos ha dicho, ellos sacaron unos documentos muy buenos, que yo no estudié, pero escuché de otros que había sido así. En ese tiempo también se formó un grupo de sacerdotes llamado ONIS. No sé qué quiere decir ONIS. Oficina Nacional de Información Sacerdotal. Ah, ya. Bueno, yo como sacerdote asistí 2 o 3 veces, pero pasaba por encima de mi cabeza. Realmente yo no tenía suficiente preparación para el grupo que yo escuché. Hubo un tal Camberlain allí que hablaba bonito, pero no sé, no me parecía de que a mí me afectaba mucho ese grupo. Pero todo ese tiempo Juan, el cardenal Landázuri, tuvo que tomar muchas decisiones que quizás lo hacía en una forma un poco, o sea, él mismo, ¿no? Tomaba las decisiones, pero lograba pues continuar por adelante. No quería hacer que fracase a Juan Velasco, o sea, apreciaba los cambios que el gobierno militar estaba haciendo, pero también no quería que la iglesia como tal se identifique con ese gobierno, porque sabía lo que son los militares. Entonces, creo que era bastante bueno en cuanto obispo y diplomático, ¿no? Para ese tiempo. El hecho es que no se dividió la iglesia, a pesar de que había corrientes que decían no hay que cambiar nada y estos son hijos del diablo y todo eso. Otros no predicaban, bueno, misa y sacramentos y punto, nada más, no queremos ningún cambio en el país. Landázuri, bueno, era conservador pero inteligente, creo. Entonces, bueno, existe hasta ahora la iglesia en Lima. Durante ese tiempo
bueno, Onaikain había sido nombrado, creo, pero hubo una pequeña revolución entre colombanos también, que también se hizo elecciones para director. Claro, no elegíamos el director como ahora, ¿no? Hacemos elecciones, pero después el superior general es el que nombra. Pero, bueno, entró Juan O'Connell con una agenda bastante interesante, muy buena, tratando de aplicar esos guiones que salían de la conferencia episcopal. Y en ese tiempo también se formó una oficina que se decía oficina de pastoral de barriada, pero no se llamaba barriada, sino se llamaba de pueblos jóvenes, que es mucho más presentable, y Luis Pambarén era el obispo. Y bueno, Pambarén era bastante bueno, porque lograba unir a los agentes pastorales de los diferentes lugares. Y Juan O'Connell era uno de sus tenientes importantes. Por ejemplo, todos los años hubo una semana pastoral variada. ¿Cómo se llama? Cepada, ¿no? Y bueno, venía, no sé, 60, 70 sacerdotes, creo que no eran invitados los hermanos. No, sacerdotes no. Y bueno, era interesante, ¿no? Porque, claro, todos nuestros estábamos trabajando en el lado norte. Era bueno saber que hay barriadas también en el sur y en el este. Y bueno, no sé si vinieron de Callao también, posiblemente, no sé. El hecho es que pasábamos a veces toda la semana en casas como esta. Y hizo mucho bien esas reuniones. Bueno, siguiente elecciones entró Mario como director. Bueno, seguimos adelante, normal, ningún problema, ¿no? En ese tiempo, no sé exactamente cuándo fue, pero hubo un evento que movió bastante la gente, quizás más antes había sido, que era que Che Guevara se había trasladado desde Cuba a Bolivia. Y entonces todos estamos aquí temblando, pensando Che Guevara va a tomar control de Bolivia y va a venir a invadir también Perú. Pero bueno, lo mataron de todas maneras. Y bueno, es para mi manera de pensar, digamos, la forma en que el pueblo peruano lo recibió como un héroe en su muerte era muy interesante para mí. Yo estaba bastante aliviado de pensar, bueno, ya no va a venir y matarnos a todos nosotros, pero bueno, la gente realmente lo recibieron, su memoria, su esto, lo hicieron ya un mito, realmente. Bueno, durante los años 70, lo que me acuerdo yo es que hubo mucho movimiento social. Había huelgas y, bueno, demostraciones bastantes. Y los mismos
el pueblo, por decir, ya tenía una voz fuerte, pero lamentablemente en 80 apareció Sendero Luminoso, posteriormente apareció también Pacamaro, y el terrorismo ya prácticamente apagó todo, porque ellos no querían trabajar con dirigentes que tendrían sus propias ideas. Y los dirigentes de las fábricas y de los otros gremios, sí, ya tenían su formación y sus ideas propias. Entonces, ellos no iban a permitir que Sendero haga lo que quiere. Francamente, fue un tiempo terrible, eso Sendero Luminoso. Comenzó en Ayacucho como algo quizás un poco pequeño, pero en unos años ya había entrado en todo lado del pueblo, de todo el país. Y yo creo que nadie se sentía seguro. No sé si en realidad habrán seleccionado personas, pero de todos los diferentes niveles había gente que ellos mataron, ¿no? Comenzando con militares y policías, después dirigentes, alcaldes, bueno, después yo no sé quién, pero hasta sacerdotes y monjas. Entonces, en el país nadie podía sentirse, yo estoy bien, nadie me va a matar a mí, porque podían matar a cualquiera y en cualquier sitio. Entonces, para mí ese era un tiempo feo. Yo no quisiera volver a pasar esas cosas. Varios de ustedes lo han compartido. Yo no sé si ya acabó el tiempo. Por ahí va. Bueno, volvemos a los años 63, 64. Como ya llegaron sacerdotes con experiencia pastoral en Inglaterra, en Irlanda, en otros lugares, ellos empezaron a ver la pastoral aquí de Lima, que era muy conservadora. ¿Por qué hacemos esto? Y unos estaban con el Concilio Vaticano, estaban empezando, ya está en marcha. ¿Qué estamos haciendo aquí? Exactamente como es hecho ya en Irlanda, en Inglaterra y en Australia, todo esto. Empezaban a cuestionar las cosas. Una cosa que hubo en las parroquias era Caritas, que se repartía harina, polenta, queso y leche en polvo. Y cada día tocaban la puerta, padrecito, ya no tengo comida, necesito comida. Y no quisieron escuchar la palabra que ya no hay, insistía. Y eso era como algo que fastidiaba. Cada rato que salías o entrabas a la casa estaba ahí una hora de 4 o 5 señoras. Unos cuestionaron esto. Estamos ya dando ya comida, pero no resolvemos el problema. Y también se buscaba bautizar un niño en cualquier momento, agua bendita, bendecir una estampa, estás almorzando, el padre quiere que bautice un niño, el padre quiere que bautice un rosario. Algunos se rebelaron contra eso y dijeron, no venimos para esto. ¿Y cuál es la dimensión misionera? Y poco a poco iban cambiando las ideas. Todo el mundo esperaba con el Concilio Vaticano II, la Iglesia va a cambiar todas esas cosas tan secundarias, pero importantes para la gente. Algunos negaron atender a la gente que tocaba la puerta en ese sentido. Entonces eso empezó a causar ya roces entre 2 o 3 grupos en la parroquia. Yo tengo que atender a todo el mundo que viene pidiendo dinero, pidiendo víveres, pidiendo que se bendiga una
botella de agua, siempre soy yo quien atiende. Ustedes no quieren hacerlo. Es siempre son roces. Y poco a poco iban ya creciendo esos roces. Y por el año 63, creo que era, hubo dos hermanos de los Álvarez Calderón, Jorge y Carlos, que estaban ya preparando, tratando de cambiar las cosas en la vida pastoral de la diócesis, y se reunían, y varios colombanos y varios asociados asistían a sus reuniones. Jorge nos dio un retiro, nos dio en ello, en todo esto mismo. Y después de ello, varios empezaron a irse a la parroquia cada semana. Y cuando nos reuníamos en la casa central, ya desde el año 64, cuando conversábamos de actitudes o planes pastorales, se veía que todos los que asistían a esas reuniones con Jorge Álvarez Calderón siempre votaban en bloque. Siempre. Y eso causó un resentimiento. ¿Quién está mandando aquí? Porque en la diócesis no hubo un liderazgo pastoral, la diócesis no decía nada. Claro que estaba en el mes del Vaticano II. Y eso empezó a crecer ya más molestia. Se criticaba nuestro estilo de vida. Aquí tenemos una casa con agua, desagüe, lo que haya, un día libre, uno juega en golf, otros van a tomar cerveza, viviendo entre gente pobre que no tiene a veces ni para comer. Entonces empezó a crecer ya las molestias sobre esto. Y se veía que los Álvarez Calderón se pensaba que estaban utilizando al grupo de colombanos gringos que no conocemos la cultura en un sector muy pobre, de modo que nadie podría dudar que venimos para formar ya parroquias ricas y serían útiles en ese sentido. Eso ya se decía que no era así, pero ya estaba ya en malestar. Y con los documentos que empezaban a salir ya del Vaticano II, unos empezaban a tomarlo a su manera, el arzobispado no decía nada, y así fue una inquietud, de modo que con 2 o 3 en una parroquia, uno que estaba a favor de esto, empezaban a invitar a personas en la parroquia, catequistas o lo que sea, a reunirse en la casa. Y ese modo estaba a los otros 2 o 3 que estaban dentro de la casa, ya hasta 5 o 8 o 10 personas. Y dice, yo vengo aquí a descansar, estoy cansado, y aquí hay una reunión. Si quieres reunirnos en la capilla o en la parroquia, en la iglesia o en el salón parroquial que haya, no queremos identificarnos con la gente. Y eran cosas así que amargaron los ánimos. Ya poco más tarde, eso ocurrió con todo el mundo, todos los grupos en Lima. Yo recuerdo, hablé con Germán Schmitz, que era el obispo auxiliar, y le dije, yo no sé qué está pasando entre nosotros, porque está ese enfrentamiento, a veces no se habla, a veces no se visitan las parroquias. Y dice, si tú piensas que los colombanos tienen problemas, visita a los salesianos. Ustedes son muy tranquilos. Bueno, vino ese de Medellín, y Gustavo Gutiérrez también estaba dando ya su clase sobre teología de liberación, y a muchos asistía. Yo asistía a sus clases también cada año, su semana. Y era muy interesante. También asistía a las reuniones de ONIS, así que se resolvió por sí solo con el terremoto del año 70. Y el problema era, y resumiéndolo muy brevemente, los obispos en el Perú estaban divididos entre sí sobre la teología de liberación. Se decía que el marxismo disfrazado con vestimenta católica. Otros dicen que no se identifican con los pobres, que hemos pasado por alto tanto, y la pobreza que hay en el país, etcétera, etcétera.
y otros ya no quisieron meterse en política, es en política. Y esas son las tres corrientes que hubo, supongo, en todo el país, pero entre nosotros. Y el divisionismo era tanto entre los obispos que por los años 70, no recuerdo qué año era, hubo 2 reuniones ordinarios de la conferencia episcopal en Roma. Se cuentan como reuniones ordinarias, 2 creo el mismo año. Y allá resolvieron el problema. Entonces distinguieron, resumiéndolo, hay teología de liberación que es marxista, que fomenta la lucha de clases, y se hablaba mucho del gobierno, la lucha, toda la lucha. Entonces la lucha de clases es algo que la Iglesia debe adoptar. Segundo era otro corriente que identificaba en Roma, que hay una teología de liberación que utiliza terminología marxista, y es ambiguo si tira hacia la lucha de clases o no se tira por la lucha de clases. Y la tercera corriente, que es lo que es aceptado ahora por todo lado, entre los pitufos, la teología de liberación es la opción por los pobres, en que se deja a un lado, por supuesto, la lucha de clases, se deja por un lado la terminología marxista, y la Iglesia va aprendiéndose a identificarse con esa opción por los pobres. Y eso puso fin al problema entre los obispos y mayormente también entre nosotros. Yo recuerdo una vez que estaba conversando con Juan Landazuri y le pregunté, ¿por qué los obispos que firmaron el documento de Medellín, y si fue aceptado el documento de Medellín como réplica del Concilio Vaticano II, ¿por qué están peleados ahora? Y dijo, yo veía en el documento de Medellín aspectos que me gustaban, y hubo otros aspectos que no me gustaban, pero hubo obispos de todas las Américas que apoyaban ese aspecto que a mí no me gustaba, otros aspectos. Entonces, bueno, si yo voy a votar por lo que a mí me gusta, y quién soy yo para oponerme a otros obispos que han optado por otros aspectos del documento. Y después vino ya la diferencia cuando empezaban a distinguirse entre una línea y otra, ese ya soltó el lobo entre nosotros. Y entre nosotros también, como venían otros curas sacerdotes con mayor experiencia pastoral en otros países, y también viendo, todavía era latín hasta los años 66, todo el mundo estábamos incómodos con todo eso. ¿Dónde está el aspecto misionero? ¿Qué hacemos con tanta gente que viene para cumplir con unos ritos que no entienden? Y toda esa iglesia que sigue con el latín y formalismo. Y el problema de qué hacer. También en esa época, por el 65, empezaron ya a secularizarse curas. Y entre nosotros también, de modo que fueron tantos que se secularizaron entre colombanos y entre los asociados, que eran 2/3 del número de aquí. Los obispos de los asociados empezaron a preocuparse. Lo que pasaba en unos casos, vinieron aquí unos curas con problemas personales, que los obispos que los enviaron pensaban un cambio de clima será un cambio de corazón. Y sabíamos, uno estuvo aquí 11 meses y se casó con una religiosa que se encontró en el aeropuerto de Quito. Y el obispo de este cura vino aquí de visita y él dijo, los colombanos
han armado una agencia matrimonial para los curas. Voy a decir, más hermanos obispos que no envíen un solo social a los voluntarios.